Cleopatra, la última reina de Egipto, es un símbolo de poder, inteligencia y ambición. Más que una figura seductora, fue una estratega política y una visionaria, dispuesta a luchar hasta el final por la independencia de su reino frente al creciente poder de Roma. Educada en las mejores tradiciones de su tiempo, hablaba múltiples idiomas y poseía un intelecto que la destacaba en un mundo dominado por hombres. Cleopatra entendió que su misión no era solo gobernar, sino proteger a Egipto en un periodo de profunda transformación política y militar. A través de alianzas con figuras clave como Julio César y Marco Antonio, mostró su habilidad para manejar el poder en medio de las tensiones más grandes de su época. Sin embargo, su vida fue también una historia de amor, tragedia y el fin de una era. Cleopatra no solo gobernó un reino, marcó un capítulo crucial en la historia de la humanidad. Esta es la historia de una mujer que desafió a un imperio y dejó un legado que sigue fascinando al mundo. Desde muy joven, Cleopatra destacó entre sus hermanos. Era consciente de que, en la dinastía ptolemaica, las intrigas y los conflictos internos eran comunes. El trono de Egipto no solo era un símbolo de poder, sino también una lucha constante por la supervivencia. Cleopatra recibió una educación excepcional, algo poco común incluso para las mujeres nobles de su época. Estudió en Alejandría, en un ambiente académico influido por la gran biblioteca y las enseñanzas de los sabios griegos. Aprendió múltiples idiomas: griego, egipcio, hebreo, arameo, sirio y latín, entre otros. Su dominio del idioma egipcio la distinguía de otros miembros de su familia, quienes, durante siglos, habían ignorado la lengua y las tradiciones locales. Pero Cleopatra no solo era políglota, también comprendía la importancia de conectar con su pueblo. Se presentó como una encarnación de Isis, la diosa madre, y adoptó símbolos egipcios en su apariencia y discurso. Este acto no era solo un gesto religioso, sino una estrategia política que le permitió ganarse el apoyo de las masas. Su padre, Ptolomeo XII, conocido como Auletes o el flautista debido a su afición por la música, no fue un gobernante fuerte. Durante su reinado, Egipto perdió influencia y se volvió dependiente de Roma, que ofrecía protección a cambio de enormes tributos. Esta situación dejó a Cleopatra con un reino debilitado económicamente y políticamente vulnerable. Tras la muerte de Ptolomeo XII en el año 51 a.C., Cleopatra, de tan solo 18 años, heredó el trono junto a su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII. Según la tradición ptolemaica, los hermanos debían casarse y gobernar como regentes. Sin embargo, Cleopatra no tenía intención de compartir el poder real. Al inicio de su reinado, Cleopatra asumió el control absoluto de Egipto. Firmó decretos únicamente en su nombre y se mostró como una líder capaz y decidida. Esto causó un gran malestar entre los consejeros de Ptolomeo XIII, liderados por el regente Potino. Ellos veían a Cleopatra como una amenaza para su influencia y comenzaron a planear su caída. Pero gobernar Egipto no era tarea fácil. Cleopatra enfrentó problemas tanto dentro como fuera de sus fronteras. En el interior, el Nilo había tenido inundaciones irregulares, lo que afectó la agricultura y causó hambrunas. En el exterior, Egipto se encontraba en la mira de Roma, cuyo interés en controlar el Mediterráneo oriental crecía día a día. En el año 49 a.C., el conflicto llegó a su punto máximo. Potino y los aliados de Ptolomeo XIII lograron expulsar a Cleopatra de Alejandría. Fue desterrada al desierto oriental, lejos de la ciudad que era el corazón del poder ptolemaico. Cleopatra, acompañada de un pequeño grupo de leales, no tenía ni un ejército ni una base desde la cual operar. Para muchos, su historia podría haber terminado allí, pero Cleopatra era resiliente. Desde su exilio, comenzó a trazar un plan para recuperar su trono. Envió emisarios a las tribus árabes cercanas, buscando alianzas y recursos. Mientras tanto, en Alejandría, las tensiones entre Ptolomeo XIII y Roma aumentaban. Julio César, que había llegado a Egipto persiguiendo a Pompeyo, se convirtió en la oportunidad perfecta para que Cleopatra retomara el poder. Cleopatra comprendía que la clave de su éxito no solo estaba en la fuerza militar, sino en la persuasión. Decidida a enfrentarse a César en persona, preparó su regreso a Alejandría de una manera que garantizaría su entrada triunfal y captaría la atención del hombre más poderoso del mundo. Este acto audaz y teatral no solo impresionó a César, sino que marcó el inicio de una alianza que cambiaría el curso de su vida y de la historia egipcia. El año 48 a.C. marcó un punto crucial en la vida de Cleopatra y en la historia de Egipto. Julio César, tras derrotar a Pompeyo en la batalla de Farsalia, llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo derrotado, solo para descubrir que Pompeyo había sido asesinado por orden de Ptolomeo XIII, el joven hermano y rival de Cleopatra. Aunque Ptolomeo creía que este acto ganaría el favor de César, ocurrió lo contrario. César,
horrorizado por la brutalidad, decidió intervenir en los asuntos internos de Egipto. Cleopatra, exiliada por las intrigas palaciegas y la influencia de los consejeros de Ptolomeo, comprendió que la llegada de César representaba su mejor oportunidad para recuperar el poder. Conocía su reputación como un líder pragmático y ambicioso, y supo que debía ganarse su favor de manera estratégica. Según las crónicas históricas, Cleopatra organizó una entrada audaz e inesperada para presentarse ante César. Sabía que acercarse al líder romano en público pondría su vida en peligro debido a las fuerzas leales a su hermano, por lo que optó por un plan ingenioso. Se ocultó dentro de un saco de lino, o según otras versiones, en una alfombra enrollada, que sus sirvientes llevaron al interior del palacio de César. La escena fue tan teatral como estratégica. Cleopatra, de 21 años, hizo una aparición espectacular ante el hombre más poderoso de Roma. Su belleza no era su único atractivo. Su inteligencia, carisma y confianza captaron inmediatamente la atención de César. En esa primera reunión, Cleopatra no solo defendió su derecho al trono, sino que también presentó una visión de un Egipto próspero y aliado de Roma, bajo su liderazgo. La jugada de Cleopatra causó furor en Alejandría. Ptolomeo XIII, al enterarse de que César respaldaba a Cleopatra, declaró la guerra abiertamente. Esto dio lugar al llamado asedio de Alejandría, donde las fuerzas leales a Cleopatra, apoyadas por el ejército romano, lucharon contra los ejércitos de Ptolomeo. Durante varios meses, Alejandría fue un campo de batalla. Los romanos sufrieron grandes dificultades debido al aislamiento y la falta de suministros, pero César mostró su genio militar al resistir los ataques y organizar una defensa exitosa. En medio del conflicto, la legendaria biblioteca de Alejandría sufrió graves daños, un hecho que muchos historiadores atribuyen a los incendios provocados durante los enfrentamientos. Finalmente, las fuerzas de Ptolomeo fueron derrotadas. Según las crónicas, Ptolomeo XIII murió ahogado mientras intentaba escapar cruzando el Nilo. Cleopatra, con la ayuda de César, logró consolidarse como la gobernante legítima de Egipto. Junto a su hermano menor, Ptolomeo XIV, se convirtió en reina, aunque en la práctica gobernaba sola. Tras la victoria, Cleopatra y César disfrutaron de un tiempo juntos en Egipto. La relación entre ambos se volvió no solo política, sino también romántica. Durante su estancia, César y Cleopatra realizaron un famoso viaje por el Nilo en una embarcación magnífica, rodeados de esplendor y simbolismo. Para Cleopatra, este viaje no era solo un placer, sino una manera de mostrarle a César la riqueza y el potencial de Egipto como aliado estratégico. En el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV, conocido como Cesarión o Pequeño César. Aunque César nunca reconoció públicamente a Cesarión como su heredero, Cleopatra lo proclamó legítimo hijo del líder romano y lo presentó como una figura clave para la continuidad de su dinastía. Tras varios meses en Egipto, César regresó a Roma, donde enfrentaba nuevas amenazas políticas. Cleopatra, mientras tanto, permaneció en Alejandría, fortaleciendo su posición como reina y asegurando la estabilidad de Egipto. Sin embargo, su relación con César no terminó ahí. En el año 46 a.C., Cleopatra visitó Roma junto con Cesarión, instalándose en una lujosa villa proporcionada por César. La presencia de Cleopatra en Roma fue polémica. Para los romanos, su influencia sobre César era vista con recelo. Algunos la consideraban una extranjera peligrosa, mientras otros la admiraban como una reina exótica e inteligente. Sin embargo, el asesinato de César en el año 44 a.C. cambiaría el curso de su vida para siempre. Tras asegurar su posición en el trono, Cleopatra centró sus esfuerzos en restaurar la grandeza de Egipto. Aunque su alianza con Roma le había permitido consolidar su poder, la reina sabía que su supervivencia dependía de fortalecer el reino internamente. La economía egipcia, basada en gran medida en la agricultura, era vital para la estabilidad del país. Cleopatra supervisó reformas que mejoraron la productividad agrícola, incluyendo la gestión de los canales de riego y la distribución de tierras. Gracias a estas medidas, Egipto no solo se convirtió en el granero de Roma, sino que también logró alimentar a su propia población de manera más eficiente. Cleopatra también impulsó el comercio internacional. Bajo su gobierno, Egipto intensificó las relaciones comerciales con naciones vecinas, estableciendo rutas hacia India, Arabia y Nubia. Estos intercambios trajeron riquezas como especias, seda y piedras preciosas,
fortaleciendo la posición económica del reino en el Mediterráneo. Pero la economía no era su única prioridad. Cleopatra entendía el poder del conocimiento y la cultura como herramientas diplomáticas y políticas. Alejandría, bajo su liderazgo, continuó siendo un faro de saber. La gran biblioteca de Alejandría y el Mausoleum se mantuvieron como centros de aprendizaje, atrayendo a filósofos, científicos y artistas de todo el mundo conocido. Cleopatra misma participaba en debates intelectuales, consolidando su reputación como una líder ilustrada. Cleopatra también se dedicó a construir su imagen pública como una gobernante divina. Adoptó el papel de Isis, la diosa madre y protectora de Egipto. Esta conexión simbólica fortaleció su relación con el pueblo egipcio, que la veía no solo como una reina, sino como una figura sagrada. Al mismo tiempo, esto desafiaba la narrativa romana que la presentaba como una extranjera peligrosa. Su habilidad para navegar las complejas redes diplomáticas fue igualmente impresionante. Cleopatra trabajó arduamente para mantener el equilibrio entre las facciones romanas, mientras fortalecía las relaciones con otros reinos del este mediterráneo, como Judea, Nabatea y el reino de Armenia. Estas alianzas ayudaron a proteger a Egipto de amenazas externas mientras Roma lidiaba con sus propias divisiones internas. El legado arquitectónico de Cleopatra también dejó una huella duradera. Durante su reinado, financió la construcción y restauración de templos dedicados a las deidades egipcias. Estos proyectos no solo eran un medio de expresar su piedad, sino también una manera de unificar a su pueblo y demostrar su compromiso con las tradiciones locales. Incluso en los pequeños detalles, Cleopatra demostraba su liderazgo. Las monedas acuñadas durante su reinado mostraban su rostro con rasgos fuertes y una corona real. Más allá de ser un símbolo de poder, estas monedas eran un recordatorio tangible de su presencia en cada rincón del reino. Sin embargo, mientras Egipto prosperaba bajo su gobierno, su influencia despertaba tensiones en Roma. Muchos en el Senado romano la consideraban una amenaza, retratándola como una manipuladora que buscaba socavar el poder romano. Este antagonismo sentó las bases de los conflictos que vendrían más adelante. Cleopatra gobernó con una visión que iba más allá de su tiempo. A pesar de las presiones externas, logró que Egipto se mantuviera independiente y floreciente en un periodo donde pocos reinos podían resistir el avance romano. Pero la reina sabía que cada decisión que tomaba era una apuesta, y la estabilidad de su reino pendía de un delicado equilibrio. Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma entró en una de sus épocas más convulsas. Las luchas internas entre los líderes de la República derivaron en una pugna por el control absoluto del poder. En este escenario caótico, Cleopatra supo encontrar su oportunidad. Ella no solo buscaba proteger a Egipto de las crecientes amenazas romanas, sino también garantizar el futuro de su hijo Cesarión, al que consideraba legítimo heredero de César. El destino de Cleopatra cambió cuando conoció a Marco Antonio en el año 41 a.C. Su primer encuentro tuvo lugar en Tarso, en Asia Menor. Cleopatra llegó en una opulenta embarcación, cubierta de oro y decorada con velas de púrpura, rodeada de sirvientes disfrazados de dioses. Su entrada no fue solo un despliegue de riqueza, sino un acto calculado para impresionar a Antonio, que quedó fascinado por su presencia. Cleopatra y Marco Antonio formaron rápidamente una alianza estratégica. Ella necesitaba su poder militar para garantizar la independencia de Egipto, mientras que Antonio buscaba en Cleopatra un aliado con recursos para financiar su campaña contra los partos y consolidar su posición frente a Octavio, su rival en Roma. Pero su relación no era puramente política. Antonio se vio atraído no solo por la belleza de Cleopatra, sino también por su carisma y su aguda inteligencia. Se decía que Cleopatra era capaz de debatir sobre filosofía y ciencia con los más sabios de su tiempo, y que incluso en las reuniones más informales, sabía cómo cautivar a quienes la rodeaban. Juntos, organizaron un famoso viaje por el Nilo, que se convirtió en un espectáculo público. En ese tiempo, la pareja comenzó a planear cómo fortalecer su alianza. Antonio le entregó a Cleopatra varios territorios romanos en Oriente, incluyendo partes de Siria, Fenicia y Chipre, fortaleciendo el dominio de Egipto y aumentando la ira de los senadores romanos, que veían esta relación como una amenaza directa a Roma. Mientras tanto, en Roma, Octavio, el sobrino adoptivo y heredero político de César, utilizaba la relación entre Antonio y Cleopatra para consolidar su propio poder. Presentó a Cleopatra como una seductora extranjera que había manipulado a Antonio, desviándolo de su deber para con Roma. La propaganda romana la retrataba como una reina peligrosa, obsesionada con destruir Roma desde dentro. En respuesta, Antonio y Cleopatra comenzaron a preparar sus fuerzas para la guerra.
Antonio estableció su base en Alejandría, mientras reunía ejércitos en Grecia. Cleopatra, siempre estratégica, ofreció recursos, flotas y tropas para apoyar a su amante. Ambos estaban determinados a enfrentarse al creciente poder de Octavio, pero no sabían que su enemigo estaba un paso por delante. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en el año 31 a.C., en la costa de Actium, en Grecia. Marco Antonio y Cleopatra comandaron una enorme flota, pero la campaña fue mal gestionada desde el principio. Octavio, con la ayuda de su talentoso almirante Agripa, bloqueó sus suministros y desgastó a las fuerzas de Antonio. En medio del caos de la batalla, Cleopatra, temiendo por la derrota, ordenó a su flota que se retirara. Antonio, al ver su partida, abandonó el combate y la siguió, dejando a sus fuerzas restantes a merced de Octavio. Este acto no solo selló su derrota militar, sino también su reputación, pues fue percibido como un líder que priorizaba a su amante sobre el deber. Derrotados y con pocas opciones, Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto. Alejandría, que había sido una joya brillante bajo el reinado de Cleopatra, ahora se encontraba bajo la sombra de la inevitable invasión romana. La pareja intentó reorganizar sus fuerzas, pero los aliados de Antonio comenzaron a desertar en masa, y la moral de sus ejércitos estaba por los suelos. Cleopatra no dejó de luchar hasta el último momento. Envió emisarios para intentar negociar con Octavio, ofreciendo su rendición a cambio de garantizar el futuro de sus hijos y de Egipto. Pero Octavio, implacable, tenía un objetivo claro: capturarla viva y llevarla a Roma como trofeo de su victoria. La situación de Antonio era aún más desesperada. Su confianza se había desmoronado, y sus últimos días estuvieron marcados por la desesperación. En un acto de desesperanza, creyendo falsamente que Cleopatra había muerto, Antonio intentó quitarse la vida. Su herida no fue fatal de inmediato, pero finalmente murió en brazos de Cleopatra, en un momento lleno de dramatismo y tragedia. Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, ha fascinado a la humanidad durante más de 2000 años. Una mujer de inteligencia excepcional, astucia política y un carisma que inspiró tanto lealtad como temor. Cleopatra no solo era una reina eficiente, sino una diplomática formidable. Su objetivo era mantener a Egipto independiente frente a las ambiciones romanas, una tarea titánica en un mundo cada vez más dominado por Roma. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., Roma se sumió en el caos. Cleopatra encontró un nuevo aliado en Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma. Su relación, tanto política como romántica, resultó en una alianza que desafió al futuro emperador Octavio. Juntos, Cleopatra y Marco Antonio gobernaron como una pareja real. Tuvieron 3 hijos y soñaron con un imperio oriental que pudiera rivalizar con Roma. Sin embargo, Octavio utilizó su relación para movilizar la opinión pública romana en su contra. En el año 31 a.C., Octavio derrotó a las fuerzas de Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium. Fue un golpe devastador que marcó el principio del fin. En el año 31 a.C., tras la devastadora derrota en la batalla de Actium, Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Alejandría. La pareja, que alguna vez soñó con un imperio, enfrentaba una amarga realidad: el implacable avance de Octavio, el futuro Augusto, quien buscaba consolidar su poder absoluto sobre Roma y sus territorios. Marco Antonio, el otrora poderoso general, estaba consumido por la desesperación. Su ejército se desmoronaba, sus aliados lo abandonaban, y Roma lo consideraba un traidor. Cleopatra, mientras tanto, continuaba planeando, buscando cualquier posibilidad de salvar a Egipto y asegurar un futuro para sus hijos. Conforme las tropas de Octavio avanzaban hacia Alejandría, Marco Antonio recibió informes de que Cleopatra se había suicidado. Desgarrado por la noticia, Antonio decidió seguirla en la muerte. Según las crónicas, se lanzó sobre su propia espada, pero la herida no fue inmediata ni mortal. Gravemente herido, Antonio fue llevado a los aposentos de Cleopatra. Allí, en sus últimos momentos, la pareja se reunió una vez más. Cleopatra lloró mientras él exhalaba su último aliento, dejando a la reina completamente sola frente a su destino. Pocos días después, Octavio llegó a Alejandría como conquistador. Cleopatra fue tomada prisionera, aunque no como una reina derrotada, sino como un trofeo de guerra. Sabía que Octavio planeaba exhibirla en su desfile triunfal en Roma, una humillación que Cleopatra, orgullosa hasta el final, no estaba dispuesta a soportar. Encerrada en sus aposentos, Cleopatra urdió su último plan. A pesar de la vigilancia de los soldados romanos, la reina logró introducir una pequeña cobra venenosa,
posiblemente oculta en una cesta de higos o ropa, aunque otros relatos sugieren que utilizó veneno en lugar de una serpiente. Cleopatra se vistió con su atuendo real, con una corona dorada y joyas, simbolizando su posición como reina hasta el final. Junto a ella estaban sus sirvientas más leales, quienes también decidieron acompañarla en la muerte. Según la tradición, la cobra, símbolo de la realeza egipcia, mordió a Cleopatra en el pecho o en el brazo, proporcionándole una muerte rápida pero dolorosa. Cuando los soldados de Octavio encontraron su cuerpo, Cleopatra ya estaba muerta. Octavio quedó impresionado por su determinación y permitió que fuera enterrada con honores junto a Marco Antonio, cumpliendo así su último deseo. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica y de más de 3000 años de reyes egipcios. Egipto fue anexado al Imperio Romano como una provincia, y su riqueza se convirtió en un pilar fundamental del poder de Octavio, ahora conocido como el emperador Augusto. Cleopatra eligió su muerte como un acto de resistencia final, una decisión que resonó en la historia y la convirtió en un símbolo eterno. Fue mucho más que la amante de César o Antonio. Fue una mujer que desafió a un imperio, luchó por su pueblo y murió con la dignidad de una reina. Hasta el día de hoy, la tumba de Cleopatra y Marco Antonio sigue siendo un misterio. Los arqueólogos y exploradores continúan buscándola, atraídos por la posibilidad de descubrir los últimos secretos de esta reina legendaria. Cleopatra fue una estratega, una visionaria y, sobre todo, una sobreviviente. Aunque su vida terminó en tragedia, su legado vive como un recordatorio de la lucha por la independencia, la ambición y la dignidad frente a la adversidad.